A continuación vamos a ver el temario de la unidad 6. Esta unidad se llama el amplificador operacional. Uno de los temas que vamos a ver es principios de funcionamiento y operación del amplificador operacional. Vamos a conocer su funcionamiento, las terminales, cómo se conecta, los conceptos de alimentación, ganancia, enlazo abierto y lazo cerrado, qué es saturación, qué es potencia de salida, los parámetros eléctricos de un amplificador operacional y condiciones de operación. También vamos a ver sobre la hoja de datos de cada uno de los amplificadores operacionales más usados. En el siguiente tema veremos sobre las configuraciones del amplificador operacional. Vamos a conocer las configuraciones en lazo abierto, donde podemos utilizar el amplificador operacional como comparador. La configuración en lazo cerrado, aquí tiene más aplicaciones el amplificador operacional. Tenemos el amplificador inversor, el no inversor, el amplificador de ganancia unitaria, el amplificador sumador, el restador, el amplificador integrador y el amplificador derivador. Vamos también a simular cada uno de los tipos de configuraciones de el amplificador operacional, ya sea en lazo abierto o en lazo cerrado. Vamos a construir circuitos con las configuraciones en lazo abierto y lazo cerrado. El siguiente tema, el 6.3, trata sobre el amplificador operacional, pero utilizado como un amplificador conocido como amplificador de instrumentación. ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, vamos a ver sobre nuevamente la configuración, funcionamiento y aplicación de un amplificador de instrumentación. Vamos a simular a partir de un diagrama eléctrico de un amplificador de instrumentación y la construcción de un circuito del amplificador de instrumentación para la medición de variables físicas. Cabe destacar que un amplificador de instrumentación es también un amplificador operacional, con la diferencia de que estos dispositivos pueden amplificar más veces una señal eléctrica, es decir, que nosotros podemos utilizar estos amplificadores de instrumentación para señales extremadamente débiles o muy ruidosas. Estos circuitos integrados están diseñados para este fin, a diferencia de un amplificador operacional común que está diseñado para ser utilizado con propósito general. El siguiente tema es el 6.4. Aquí vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de sensores que utilizan como base de operación un amplificador operacional, cómo es que se diseña, cómo es que se fabrican y qué especificaciones tienen este tipo de dispositivos. El siguiente tema es el 6.5, señales de comunicación estándar de instrumentación. Aquí básicamente es trabajar con amplificadores operacionales para hacer conversión de señales
ya sea señales de corriente o de voltaje, pero estas señales de 4 a 20 mA, de 0 a 10 o de 3 a 5 PSI son señales estándar. Quiere decir que estas señales se utilizan a nivel mundial. Cuando nosotros trabajamos ya sea con dispositivos industriales, ustedes van a encontrar que van a trabajar con este tipo de señales de 4 a 20 mA. Por ejemplo, un sensor de temperatura que nos da la señal de temperatura en corriente, y esa corriente va a estar siempre de 4 a 20 mA. O pudiera ser que ustedes trabajen con un sensor de flujo, entonces el estándar es de 0 a 10 volts, aunque también hay sensores de flujo que nos dan corriente de 4 a 20 mA. Esto tiene que ver con la necesidad que ustedes tengan dentro de la industria. ¿Sí? Cada tipo de señal tiene su ventaja. En lugares donde hay mucho ruido eléctrico es preferible trabajar con corriente eléctrica, y en el caso de presión, por ejemplo, cuando trabajamos con neumática o hidráulica, manejamos presiones estándares entre 3 a 15 PSI. Y el siguiente tema se llama acondicionamiento de señal. Básicamente es trabajar con los amplificadores operacionales para acondicionar señales eléctricas. ¿Cómo les voy a abordar? Aquí estoy manejando yo una parte que se conoce como evaluación práctica, donde ustedes van a simular diferentes circuitos y van a realizar un reporte de cada una de esas simulaciones. Los circuitos a simular son estos: el comparador de ventana, el amplificador inversor, el no inversor, el amplificador de ganancia unitaria, el sumador, el restador, el integrador y el derivador. Esos son los circuitos a simular. La evaluación teórica con un valor del 40% básicamente es la resolución de un cuestionario en línea con un valor de 20% y la solución de un cuestionario del capítulo 12 del libro de dispositivos electrónicos de File. Este cuestionario lo encontramos en la página 643, 644 y 645. También tiene un valor de 20%. Sumados forman el 40% de la evaluación teórica. Aquí la evaluación práctica tiene un valor de 60. Si sumamos el 60 y el 40% nos da el 100% de su calificación. Estos son los cuestionarios, el capítulo 12 del libro y los cuestionarios que se van a resolver. Básicamente son preguntas que van acorde con la lectura que es necesario que ustedes hagan de ese capítulo. Aquí les puse por último lo que es la secuencia de aprendizaje. Se puede decir que es la forma en que ustedes tienen que aprender esta unidad. Les explico. Primer paso: comprender el funcionamiento de un amplificador operacional y la conexión de las terminales de lazo abierto y lazo cerrado.
Eso debe quedar bien claro. Analizar las configuraciones del amplificador operacional. Esas configuraciones son, acuérdense que son de dos tipos, de configuración en lazo abierto y configuración en lazo cerrado. En lazo abierto hay dos configuraciones y en lazo cerrado hay mínimo unas 6 configuraciones, que son estas configuraciones que tenemos aquí como comparador de ventana, que estos serían en lazo abierto, y estas otras serían en lazo cerrado. Tienen que comprender la metodología para el cálculo de los parámetros de los componentes que integran al amplificador operacional. Ahí hay que hacer diferentes cálculos, diferenciar los procesos para simular, ensamblar y verificar el funcionamiento de un circuito. La siguiente secuencia es identificar los parámetros de operación de los sensores, como si trabajan con corriente, si trabajan con voltaje, corriente de 4 a 20 mA, voltaje de 0 a 10 volts, o si es señal neumática o hidráulica de 3 a 15 PSI. Y analizar las diferentes señales estándar de comunicación. Se refiere a algo muy parecido a el 5. Comprender el procedimiento de acondicionamiento de señales. ¿Cómo podemos nosotros acondicionar señales utilizando los amplificadores operacionales? Recuerden que hay un punto donde se manejan los amplificadores de instrumentación, que son amplificadores operacionales diseñados con la finalidad de ser utilizados en sistemas de sensores, y están diseñados de tal manera que tiene una ganancia mayor a los amplificadores operacionales más comunes, y los niveles de ruido eléctrico también se pueden reducir de tal manera de que podemos tener señales de sensores y amplificarlos con este tipo de amplificadores de instrumentación sin temor a que el ruido eléctrico pueda interferir en la señal del amplificador operacional. Pues básicamente esa es la descripción de esta unidad. Esta unidad es un poco trabajosa en el sentido de que hay que hacer bastantes simulaciones, pero el tema por sí solo es interesante y ustedes van a aprender mucho con este tipo de dispositivo que se utiliza bastante en electrónica.